Hola, bienvenido a mi canal de historias increíbles. Disfruta mirando. Natasha no durmió esa mañana. Me desperté al amanecer y fui a la cocina para no despertar a los niños. Y no es que hoy estuviera de mal humor. Por el contrario, Natasha se sintió embargada por una alegre expectación ante la posibilidad de que algo cambiara por fin en su vida. Criar 4 pequeños sola no es tarea fácil. Lavar la ropa, limpiar, cocinar. Y esta no es una lista completa de lo que Natasha tenía que hacer en un día. Con Kolenka, por ejemplo, teníamos que hacer deberes. Y con Egorka y Varia, aprender un poema. Y solo Mashenka era más o menos independiente. Gracias por tener su propia cabina. Lo dejó mi difunto marido, Serioza. Viejo, por supuesto. Pero es mío. Y nadie me echará. Si pudiéramos renovarlo, entonces podríamos vivir en paz. De hecho, la vieja casa necesitaba reformas desde hacía tiempo. El tejado tenía goteras, las ventanas traqueteaban con el viento y las paredes estaban llenas de grietas. La luz matinal que entraba por las cortinas de la cocina se derramaba sobre Natasha en una corriente cálida y agradable. Fuera de las ventanas zumbaba la calle despierta, y en su casita reinaba el silencio de la mañana. Siempre estaba tranquilo, sobre todo a esta hora del día, hasta que los niños empezaban su maratón diaria de ajetreo. Egor, Varia, Masha, Kolia, levántense. Es hora de ir a la escuela. Natasha llamó a la puerta y dijo, tratando de que su voz sonara alegre y jovial. Los niños, como de costumbre, no respondieron inmediatamente. Solo Egorka, la mayor, de 10 años, estaba ya sentada en la cama y bostezaba somnolienta. Su hermano gemelo Kolia tenía la misma edad, pero Egor había llegado unos minutos antes. Por eso se consideraba el mayor. Intenta discutir cuando la lógica es férrea. El primero en subir, el primero en salir. Mamá, ¿puedo comer después de clase? Preguntó. No, Egor. Hoy desayunaremos un bollo con mantequilla y un huevo pasado por agua. Y té con frambuesas, por supuesto. Natasha ya estaba acostumbrada a este ritual matutino, sintiéndose como una auténtica generala en el campo de batalla, donde sus hijos actuaban en lugar de soldados. Cierto, no todos los bebés eran suyos. Los gemelos Egor y Kolia, Sergei y Natalia se llevaron de un hogar a un bebé cuando los médicos diagnosticaron erróneamente infertilidad a la mujer. Creo que se han hecho todas las pruebas, todos los procedimientos. Las manos de los médicos se agitaron y me aconsejaron que no perdiera el tiempo y me llevara un bebé de acogida. Sergei y Natasha no dudaron e hicieron todo lo que les aconsejaron los expertos del centro matrimonial y familiar. Pero cuando Natasha se quedó embarazada de Varia, ya era demasiado tarde para recuperar la situación. A todos les pareció un milagro y una manifestación de la gracia divina. Los esposos Frolov amaban a los niños y estaban unidos en esta opinión. No importa cuántos. Todos nuestros. Nuestros seres queridos. Por eso, Natasha y Sergei no se detuvieron ahí y dieron a luz a otra hija. Mashenka. Así es la felicidad emparejada, 2 niños y 2 niñas. Felicidad. En efecto, cada uno de los niños tenía su propio carácter y costumbres. Así que, era bastante difícil aburrirse con ellos. Cuando se trataba de limpiar la casa, Varia, de 8 años, empezaba inmediatamente a quejarse de que le dolía la cabeza. Y Masha, de 7 años, siempre se despertaba antes que los demás y pedía gachas de sémola. Y siempre con leche o mantequilla. Kolia, en cambio, era el más caprichoso. Mamá. Quiero ir a los columpios después del colegio. Mamá. Quiero galletas. Mamá. Quiero ir al partido de fútbol con mis amigos. Natasha suspiró con tristeza. Quería a sus hijos, pero a veces se sentía como un robot programado para satisfacer las necesidades de sus pequeños. Después de desayunar, les preparaba la maleta para ir al colegio. Egor, a pesar de ser el mayor, siempre se las arreglaba para olvidar algo, un cuaderno o un bolígrafo. A Varia, en cambio, le gustaba jugar deliberadamente al olvido y escondía las llaves de su casa. Masha lloraba porque se había olvidado su osito de peluche favorito, y Kolia, como de costumbre, intentaba escaparse de casa para jugar con los chicos del barrio. Por fin, todos los niños estaban en la escuela y Natasha pudo respirar aliviada.
Después de mandar a los pequeños al colegio, se sentó a la mesa con una taza de té ligeramente caliente en la mano. Natasha tenía 34 años, pero ya tenía finas arrugas bajo los ojos que no hacían sino acentuar sus recientes penas. Hace apenas un año, su mundo se vino abajo. Un trágico accidente acabó con la vida de Sergei, que volvía a casa a toda prisa de otro viaje en su remolque de gran tonelaje. Llovía a cántaros, como si el infortunado conductor estuviera de luto por adelantado. El corazón de Natasha estaba literalmente apretado por el dolor ese día, y sentía como si estuviera a punto de estallar por dentro. Resulta que no para nada. No se puede engañar al corazón de una mujer. Lo siente todo y nunca se equivoca. Después de todo, por culpa de un conductor ebrio, Natasha se quedó sola con 4 niños pequeños. Natalia temía no poder hacer nada. No podía volver y salvar a su marido. Aún recordaba demasiado bien el día en que Yegor, sin darse cuenta aún de la muerte de su padre, había acudido a su cocina. «Mamá, ¿ha vuelto ya papá de su viaje?» Natasha suspiró con tristeza y, tratando de contener las lágrimas, tiró de su hijo hacia ella. «Papá se ha ido a un país lejano. Y estará allí mucho tiempo. ¿Puedo escribirle una carta?», preguntó Egor con lágrimas en los ojos. Natasha acarició la cabeza del pequeño y le besó la mejilla. «Por supuesto, cariño. Puedes escribirle lo que quieras. Y yo le enviaré tu mensaje». «Mamá, ¿seguiremos viviendo en esta casa?», preguntó Kolya en el tono de su hermano, sin darse cuenta aún de que sus vidas habían cambiado. «Claro que sí, cariño», respondió Natasha, «esta es nuestra casa». Kolya sonrió. «¿Puedo pedirle a mi padre que me traiga un coche de radiocontrol?». Natasha asintió. «Por supuesto. Usted y Egorka pueden escribirle sobre su deseo en una carta». Encantados por la respuesta de su madre, los chicos corrieron a su habitación, y Natasha permaneció sentada a la mesa, mirando la taza vacía, con olor a corvalol. ¿Qué debía hacer a continuación? ¿Cómo quedarse en esa casa destartalada que había que reparar? Ahuyentando los tristes recuerdos, Natasha cogió un viejo periódico que había sobre la mesa y recorrió con la mirada lo que estaba escrito. En él, entre otras cosas, había un anuncio de una limpiadora de guardia. Es cierto que la vacante ya estaba ocupada, pero aún quedaba la inmensidad de Internet, donde hay un estanque de todo tipo de información. Los dedos de Natasha apretaron involuntariamente la esquina del periódico. Y aquí está, ya una solución al problema. Señora de la limpieza de guardia. Esposa durante 1 hora. No importa cómo lo digas, pero suena prometedor. En ese momento, la esperanza brotó dentro de su alma. Por supuesto, Natasha no sabía lo que le esperaba en el futuro, pero estaba dispuesta a luchar por su felicidad hasta el final. Natasha se levantó de la mesa y se acercó a la ventana. El sol ya había salido y pintaba el cielo de colores brillantes. Pero aún había ansiedad en el corazón de Natasha. «Haré todo lo que esté en mi mano. Por el bien de mis hijos, y por la memoria de Serioza», susurró en voz alta y comenzó sus tareas habituales. Cocinar, limpiar y lavar la ropa. Natasha no era el tipo de persona que hacía todo deprisa y pensaba en la información que había aprendido durante el resto del día. Y pasó volando como un momento en un sinfín de problemas y fus. Solo por la noche, cuando los niños ya dormían, Natasha se sentó ante su viejo ordenador e introdujo la frase limpiadora de guardia en el cuadro de búsqueda. Inmediatamente apareció en la pantalla una plétora de opciones. Sacando la punta de la lengua por el esfuerzo, Natasha empezó a repasar pacientemente las frases. Encontró el que buscaba en 5 minutos. He aquí la solución perfecta. Empresa de limpieza Clinolan. El sitio web tenía el teléfono y la dirección de una persona de contacto. Mañana les llamaré para saber qué pasa, decidió Natasha, apagó el ordenador y se dirigió a la habitación de los niños. Allí, les abrazó por turnos y les besó en la mejilla. «Buenas noches, mis angelitos», susurró Natasha y salió en silencio de la habitación. El día siguiente comenzó tan agitado como el anterior. Pero Natasha se sentía mucho más segura ahora. Sabía que estaba dando un paso adelante hacia una nueva vida. Después de armarse de valor, llamó por teléfono a la empresa Clinolan. «Hola. Me gustaría preguntarle acerca de una vacante para un limpiador», dijo en voz baja.
Hola, le respondió una agradable voz femenina. Sí, así es. Tenemos vacantes disponibles. Puede venir a nuestra oficina a las 10. Me alegro. Iré sin falta, dijo Natasha, y al colgar el teléfono sintió una increíble descarga de energía. Ese mismo día, después de mandar a sus hijos al colegio, fue a la oficina de Clinoland. Natasha iba vestida con sencillez, pero con pulcritud, como siempre en la vida ordinaria. Pero en la oficina la recibió una hermosa mujer vestida de riguroso traje. Hola, ¿tú debes de ser Natasha? ¿Fuiste tú quien dejó la solicitud en la página web? Preguntó el desconocido con una sonrisa. Buenas tardes. Sí, era yo, respondió Natasha con modestia y se sentó en la silla frente a la mujer. Soy Olga, jefa del departamento y su inmediata superior, empezó diciendo la desconocida. Es un placer, dijo Natasha. Al cabo de un minuto, Olga abrió la carpeta que tenía delante y le explicó todos los detalles y matices del trabajo de limpiadora de guardia. Tendrás que limpiar los pisos y las casas de los clientes que se hayan puesto en contacto con nosotros. Nosotros, por nuestra parte, ponemos a disposición de nuestros empleados todas las herramientas y el equipo necesarios. ¿Cuánto te pagan? Preguntó Natasha tímidamente. El sueldo depende de la cantidad de trabajo, pero por término medio recibirás unos 40.000 al mes, replicó Olga. Vale, estoy de acuerdo, dijo Natasha, y mientras firmaba los papeles, recibió sus instrucciones de trabajo. Nos alegramos de que se haya unido a nuestro equipo. Te deseo mucha suerte. Espera nuestra llamada con una citación y prepárate para trabajar, le dijo Olga mientras la acompañaba a la puerta. Natasha salió de la oficina y sintió una oleada de fuerza y energía. Por fin ha encontrado un trabajo en el que puede ganar dinero. Sí, ¿qué puedo decir? Natasha volvió a casa sintiéndose inspirada y con un corazón positivo. Mientras empezaba a preparar la cena, seguía pensando solo en el trabajo. Ahora, podré comprar a los niños todo lo que necesiten, pensó. También pagaré las reparaciones de la casa. Pronto llegaron los niños del colegio, que irrumpieron en el salón en un alegre ramillete. Decidida a no ocultar las últimas noticias a los más pequeños, Natasha les explicó inmediatamente de qué se trataba. Mamá, ¿vas a limpiar las casas de la gente? Preguntó Varia asombrada. Sí, eso es, cariño, respondió Natasha. Vaya, supongo que limpiarás cerraduras de verdad, mami, preguntó Egor. Los niños rieron amigablemente. Natasha sonrió. Bueno, de ninguna manera, amigo. Voy a estar limpiando pisos regulares y casas. ¿Puedo ayudarte con la limpieza? Preguntó Kolia. Natasha movió la cabeza negativamente. No, me las arreglaré sola. Solo tienes que estudiar bien, cariño, para poder encontrar un buen trabajo y formar una familia. Los niños se calmaron y se dispersaron por la casa. Y al día siguiente Natasha fue a por su primer pedido. Pero una hora antes había recibido una llamada telefónica de una mujer llamada María, que se presentó como clienta de Clinoland. En una conversación minuciosa y sin prisas, la clienta explicó que tenía 78 años y vivía sola en un piso de 2 habitaciones. Me gustaría que vinieras a ayudarme a poner las cosas en orden. Y te estaría muy agradecida, dijo María Vasilievna. Natalia aceptó encantada. Por fin se demandaban sus servicios. Cuando Natalia llegó al piso de María Vasilievna, vio que las habitaciones estaban bastante limpias y eran acogedoras. Pero había muchos libros sobre la mesa y revistas esparcidas por el suelo. Me gusta mucho leer, dice María, al ver que Natalia mira a su alrededor. A veces no tengo energía para ponerme a leer. Natalia sonrió. En ese momento se dio cuenta de que María Vasilievna la había convocado no tanto para limpiar como para hablar y desahogar su alma. Vestida con un delantal, Natalia empezó a limpiar el piso de su cliente. Lo primero que hizo fue apilar los libros ordenadamente en las estanterías, luego guardó las revistas, quitó el polvo de los muebles y aspiró el suelo. Al hacerlo, tuvo cuidado de hacerlo todo con delicadeza para no dañar nada valioso de los viejos y raros libros de su ama. María la observó y sonrió. La anciana estaba muy contenta de haber encontrado una limpiadora tan atenta y amable. Cuando Natalia hubo terminado con la limpieza, María Vasilievna miró el piso,
que ahora brillaba tan limpio como una moneda nueva. En el fondo, Natalia estaba satisfecha con su trabajo. Por ahora, sabía que María sería feliz viviendo en su piso. Gracias, Natalia, dijo María. Me alegro de haber podido ayudarle. No duden en volver a ponerse en contacto conmigo. Respondió Natalia. María sonrió y acompañó a su invitada hasta la puerta. Natalia dejó a María en un estado de ánimo maravilloso. Estaba segura de que por fin había encontrado su lugar en la vida y podía ayudar a la gente, haciéndoles la vida más cómoda y acogedora. Natasha pasó los siguientes días trabajando como limpiadora de guardia, y lo disfrutó mucho. Además de mejorar su situación financiera, conoció a muchas personas, cada una con su propia historia. La semana pasó volando. Y así, la llamada llegó de nuevo. Natalia descolgó el teléfono casi en automático. El cansancio ya se hacía sentir, pero en mi cabeza ya pensaba, un pedido es, por así decirlo, un aumento de sueldo. ¿Sí? Respondió. Natalia, me llamo Alexei. Hace un par de días estuvimos hablando de limpiar la casa de la calle Sadovaya, dijo una voz aterciopelada con un ligero acento extranjero. Sí, lo recuerdo. ¿Cuándo te viene bien? Respondió Natalia más alegre, tratando de alejar la niebla de la somnolencia. ¿Qué tal esta noche? ¿Puedes venir a las 4? Quiero ordenar la casa antes de venderla, sugirió Alexei. Claro, no hay problema. Dímelo directamente. ¿Es mucho trabajo? Bueno, en realidad no, pero necesita una buena limpieza. Quiero decir, necesita estar brillante. No quiero hacerlo yo, ¿sabes? Tengo demasiados recuerdos de esta casa, respondió Alexei, y había tristeza en su voz. Ya veo. Entonces estaré allí a las 4, resumió Natalia. Sí, esperándote. Colgó el teléfono y se tapó los ojos, pero no se durmió. Pensamientos e imágenes pasaron por su mente, pintándole una imagen de una casa enorme y polvorienta llena de muebles que apestaban a tristeza. Quería estar ya allí, ver aquella vivienda con sus propios ojos, sentir la atmósfera de silenciosa tristeza que lo envolvía todo a su alrededor. A las 4 en punto, Natalia se plantó en la puerta con cubos, trapos y artículos de limpieza. En el fondo de su mente tenía la sensación de que no era una simple limpiadora, sino una especie de maga que debía convertir esta casa en un castillo brillante y limpio. Hola, Natalia despertó bruscamente de sus pensamientos al ver a Alexei. Estaba en el umbral de la puerta, vestido con una camisa color arena y pantalones oscuros. Había una profunda tristeza en sus ojos azules pero tristes. Hola, pasa, aquí están las llaves, respondió Alexei asintiendo, y la dejó entrar en la casa. Natalia cruzó cautelosamente el umbral y se quedó helada de asombro. Por dentro, la casa parecía enorme. Mucho más de lo que parecía desde fuera. Techos altos, grandes ventanales y todo en colores claros. Excepto que a la casa le faltaba lo más importante. Señales de vida. Solo el polvo se asentaba sobre los muebles y los cristales sucios de las ventanas. Esta es la casa de mi difunta esposa. Daria murió hace poco más de un año. Robaron en la casa y se llevaron todo lo de valor. Yo estaba en un viaje de negocios en el extranjero. Natalia suspiró comprensiva, sin saber qué más decir a eso. A Dasha le gustaba mucho esta casa. Ella misma elegía los muebles y los cuadros, continuó Alexei, como si leyera los pensamientos de la señora de la limpieza. Luego, se acercó al gran cuadro que colgaba sobre la chimenea y pasó suavemente el dedo por el marco. Es su favorita. La puesta de sol sobre el mar, dijo en voz baja. Natalia asintió y preguntó en voz baja. Ah, ¿qué necesitas limpiar primero? Alexei suspiró con tristeza. Guárdalo todo. Pero no toques mucho los cuadros. Y el armario del dormitorio, también. Muy bien. ¿Qué debo hacer con las cosas de su esposa? Preguntó Natasha con cautela. Alexei se encogió de hombros. No sé, quizá deberíamos guardarlos en algún sitio. Pero no hoy, por favor. Natalia lo comprendió. Ella necesitaba limpiar la casa, pero necesitaba mantener las cosas de Daria fuera del camino. Tomó la fregona en la mano y, levantándola como una espada, dijo con confianza. Bueno, empecemos. Natalia trabajó con rapidez y confianza.
Limpiaba el polvo, fregaba el suelo y quitaba las manchas del palacio. Le parecía que estaba eliminando no solo el polvo y la suciedad, sino la energía negativa que envolvía esta casa como una mortaja. Alexei se paseó por la casa, echando un vistazo a su trabajo, pero dijo poco. En ese momento, fue como si estuviera en un mundo propio. En un mundo de recuerdos de su mujer, víctima de un robo. Natalia comprendió sus sentimientos. Ella misma había perdido a su marido no hacía mucho y, por tanto, sabía lo duro que era en esos casos. ¿Sabes? Creo que Daria era una anfitriona muy hospitalaria, dijo Natalia entre medias. Alexei sonrió, pero la sonrisa le salió triste y melancólica. Sí, era una persona maravillosa, amable, fácil de llevar, cariñosa. Natalia se quedó callada, sin saber cómo consolar a aquel hombre tranquilo y melancólico. En ese momento le entraron ganas de decir algo amable, del tipo que ayudaría a Alexei a superar el dolor de la pérdida. Pero al mismo tiempo, se dio cuenta de que ninguna palabra podía sustituir a quien se había ido al otro mundo. Yo también he pasado por algo así. Sé que es una pérdida muy dura, susurró Natalia. Sí, es verdad, pero la vida sigue, ¿no? Natalia asintió y, dejando a un lado el cubo y el trapo, cogió la aspiradora. Hay que seguir adelante y ser fuerte. Alexei sonrió débilmente, y en esta muestra de cortesía leyó toda una gama de sentimientos. Tristeza por la pérdida, voluntad de vivir y fe en el futuro. Natalia siguió limpiando, recordando que ahora era algo más que una limpiadora, un hada de la limpieza que debía ayudar a Alexei a superar su dolor. Por la noche, la casa estaba limpia. Natalia limpió lo que pudo sin tocar los cuadros ni el armario del dormitorio. Aunque las fotografías eran de la difunta señora de la casa y sus vestidos estaban guardados en el armario. No mucho, en realidad. Alexei miró la casa y observó con admiración. Gracias, Natalia. Has hecho un gran trabajo. De nada. Me alegro de haber podido ayudarte. Bueno, no seas modesta. Ahora vuelve a haber luz en esta casa, objetó Alexei y la acompañó hasta la puerta. Ya se está despidiendo. Gracias de nuevo. Te llamaré un día de estos. Quizás. Saldremos. Nos sentaremos en un café. Considéralo mi propina para una limpieza de casa de calidad. Vale. No. No me importa, dijo Natasha, y salió del piso. En cuanto la limpiadora pareció salir, pensó inmediatamente que había pasado de un mundo a otro. Y la tierra del dolor en el mundo de los sueños alegres. Sonriendo, Natasha se fue a casa con sus hijos. Porque sabía que tenía a alguien a quien proteger, alguien a quien amar y alguien a quien querer. Pero en el fondo Natasha seguía teniendo una vaga sensación de incertidumbre. Natalia se dio cuenta de que su relación con Alexei no había terminado. Sentía que su vida había cambiado esa noche. Aunque imperceptiblemente. Solo un poco. Pero aún así. Eso significa que sus caminos con Alexei se cruzarán más de una vez en el mismo plano. Natalia caminaba por la calle, respirando el aire fresco del atardecer. Pensar en encontrarse con un cliente extraño la mantenía alerta. Recordó a Alexei, sus ojos tristes y sus conmovedoras palabras sobre su difunta esposa. De camino a casa, Natasha pasó por la tienda a comprar víveres para la cena. La tienda estaba abarrotada. Todo el mundo tenía prisa y hablaba entre sí. Natasha cogió la cesta y recorrió las filas, eligiendo los comestibles. Casi en automático, como cualquier madre, ponía patatas, zanahorias, cebollas, carne, pan, leche en la cesta. Pronto vio a una anciana junto a los estantes de caramelos, suspirando pesadamente. ¿Pasa algo? ¿Estás buscando algo?, preguntó Natasha con cautela. La mujer sonrió débilmente. Estoy buscando caramelos para mi hijo. Antes le encantaban estos con caramelo, pero ahora son más caros. Y no tengo suficiente dinero. Natalia miró la estantería y vio que, efectivamente, la etiqueta del precio había sido sustituida por una nueva. Tómalo. Yo lo pagaré todo. Por mí no hay problema, dijo con voz temblorosa. Las lágrimas brillaron en los ojos de la abuela. Gracias, querida. Mi Mishenka solo podrá saborear estos dulces en el otro mundo. Hace ya 3 años que murió. Toma. Quería llevarlos mañana al cementerio. Para el aniversario.
Una lágrima rodó lentamente por la mejilla de Natalia. Tras pagar la compra de la mujer mayor, se apartó para recuperarse un poco. En ese momento Natalia se dio cuenta de que no era la única que luchaba contra las dificultades de la vida, lo que significaba que todo el mundo tenía sus propios problemas, penas y alegrías. Pero el pensamiento de Alexei seguía sin dejarla marchar. ¿Por qué estaba tan interesada en él? Milagros, en efecto. Natalia llegó a casa y pilló a los pequeños cenando. Los niños eran ruidosos, hablaban a gritos y reían contagiosamente. Natasa dejó la bolsa sobre la mesa y miró con cariño su comida. «Hola. Aquí vamos. Estoy aquí. Mamá. Mamá». Gritaron alegremente los niños y se arrojaron a sus brazos. Natasa los apretó contra ella inmediatamente, se dio cuenta de que Egor había desvanecido tristemente su mirada. «¿Te pasa algo, hijo? ¿Estás disgustado por algo?», preguntó inmediatamente. Yegor miró a su madre con ojos tristes. «Sí, una mamita. Tengo problemas con las matemáticas en el colegio. El profesor dice, necesito estudiar extra». Natalia sonrió. «Bueno, no es un problema, hijo. Lo solucionaremos todo. No te preocupes». «Gracias, mamá. Los niños del colegio ya se ríen de mí», respondió Yegor con sentimiento. «Está bien, cariño. Te subiré. Todavía recuerdo algunas cosas del programa escolar», respondió Natasa. A la mañana siguiente, aprovechando que era día libre, se dispuso a llevar a cabo su plan. Sacó un libro de texto y empezó a explicar la esencia de las ecuaciones a Egorka, mientras explicaba lo mismo a su hermano gemelo Kolia. Al principio, los chicos no entendían bien la ciencia de mamá. Pero cuando Natasa se puso manos a la obra y empezó a utilizar chistes y sketches divertidos en el proceso de explicación, las cosas mejoraron. Pronto, Kolia y Egorka se echaron una carrera para resolver ejemplos, intentando averiguar quién era el mejor. Los niños solo se tranquilizaban por la tarde cuando por fin habían aprendido el material. Natasa estaba a punto de ir al baño cuando sonó el teléfono. Para gran sorpresa de la mujer, el interlocutor resultó ser Alexei, que la invitó a ir al campo mañana. «Vamos a pasear en barca por el lago. A tomar el aire. A divertirnos». «Bueno. No sé, Les. Tengo hijos. Pero no los llevaré al aire libre. Tengo miedo de las garrapatas. Y Mashenka es alérgica a las flores». «¿Y a cuáles?», trata de entender. Natasa vaciló. Pero Alexei fue capaz de insistir por su cuenta y la atrajo al lago después de todo. No en vano era un negociador magistral de cualquier tipo, ¿verdad? El tiempo era precioso. Natasa, con la espalda apoyada en el cálido respaldo de madera de la barca, sonrió a Alexei, que se sentó enfrente y remó, deslizando fácilmente los remos por el agua. «No cojas frío. El viento es fresco», dijo con cuidado, mirando a Natasa. «Estoy acostumbrada», dijo, pero se puso un jersey fino. «Somos una familia resistente». En ese momento, Natasa recordó que había dejado a sus hijos en casa. Egor dormía serenamente, Varia y Masha, fuertemente cogidas de la mano, ya hacían planes para mañana, y Kolia veía la televisión. «Sabes, Natasa, eres una mujer muy fuerte. No puedo hacerme a la idea de que eres la única que se enfrenta a todo esto», dijo Alexei, pero su tono era más triste que admirativo. Natasa se encogió de hombros. «No pasa nada, ya te acostumbrarás. La vida es así, siempre trae sorpresas. La mayoría desagradables, pero a veces las hay agradables. Como hoy, por ejemplo». Alexei asintió, pero no se molestó en contestar. Su mirada se dirigió a la orilla, donde, como jugando al escondite, la iglesia del pueblo se ocultaba tras los árboles. «Sabe, a mi Daria le gustaba mucho esta iglesia», dijo de pronto, rompiendo la larga pausa. Natasa sintió que el corazón se le estrujaba de compasión. Daria, la difunta esposa de Alexei, le parecía un rayo de luz tras el largo crepúsculo. En su mente, Natasa se la imaginaba. Guapa, bien peinada, sentada en la barca donde ahora estaba con una taza de té de un termo. «¿Eras muy feliz con ella?», preguntó Natasa en voz baja, tratando de no sonar celosa. «¿Qué puedo decir? Mi negocio se concentra principalmente en el extranjero.
Yo estaba a menudo en viajes de negocios. Y Dasa a menudo se quedaba sola en casa. Así que, los ladrones se asomaron. Abrieron la caja fuerte. Sacaron todo el dinero en efectivo. Y a Dasa la empujaron por las escaleras. Ni siquiera tuvo tiempo de sentir nada. Llegué justo a tiempo para el funeral. El ataúd estaba cerrado, ya sabes. En el momento del robo, había una criada en la casa, Tatiana. Pero, después de todo lo que pasó, se cayó por los suelos. Buscamos y buscamos. Pero, todo en vano, respondió Alexei, y en su voz se oía una nota de tristeza. Natasha suspiró con tristeza y no llevó más lejos aquella desagradable conversación. El barco, meciéndose suavemente sobre las olas, entró en una pequeña bahía. El sol ya había desaparecido tras el horizonte, pero sus reflejos seguían pintando el cielo de vivos colores. De repente, en el silencio, 10 metros por detrás de la embarcación, se oyó un chapoteo. Natasha se estremeció involuntariamente, y Lesha también se volvió rápidamente hacia la fuente del sonido. ¿Qué es eso? No lo sé, respondió Natasha, mirando atentamente el agua. En el mismo instante, en el resplandor rojo del agua al atardecer, vio algo oscuro flotando a unos metros de la barca. Al mismo tiempo, se oyeron los pasos de alguien que se alejaba rápidamente. ¿Hay alguien ahí?, susurró temerosa Natasha. Alexei dio rápidamente la vuelta a la embarcación y nadó hacia el lugar donde habían visto el objeto oscuro. Con cada golpe de remo, el misterioso objeto se hacía cada vez más claro. Natasha miró más de cerca e inmediatamente oyó un chillido bajo y lastimero que se convirtió en un gemido. Sí, es un cachorro, susurró, horrorizada no tanto por la visión del animal como por la idea de que algún desalmado pudiera haberlo arrojado al agua. Alexei nadó rápidamente hasta el bebé y, antes de que Natasha pudiera hacer nada, ya lo había sacado del agua. El cachorro, mojado y tembloroso, trepó inmediatamente a los brazos de Alexei y se aferró a él con su frágil cuerpo. Pobrecito, dijo Natasha, acariciando ligeramente la cabeza del cachorro, tiene mucho frío. Sí, deberíamos calentarle cuanto antes, aceptó Alexei, y poniendo al cachorro en su regazo, lo envolvió en su jersey. El cachorro dejó inmediatamente de lloriquear, metiendo la nariz en la cálida tela de su jersey. ¿Crees que fue alguien quien lo tiró?, preguntó Natasha, incapaz de apartar los ojos del cachorro. No lo sé, quizá los niños estaban jugando y se les cayó sin querer. O alguien quería deshacerse de él de ese modo, respondió Alexei. Natasha asintió. En su cabeza se agolpaban todo tipo de pensamientos. En un pequeño pueblo donde nadie era un extraño y todos se conocían. Hacer algo así era sencillamente impensable. Tenemos que encontrar a sus dueños. ¿Y si se ha escapado accidentalmente o se ha perdido?, sugirió Natalia. Sí, claro, aceptó Alexei. Pero, ¿cómo? Natasha se lo pensó unos segundos y luego comentó tímidamente. ¿Por qué no lo dejamos contigo? Estás en casa todo el tiempo. Intentaré hablar con la gente del pueblo. Es una gran idea. Pero no tienes que ir al pueblo. A mí tampoco me importaría acoger a un cachorro durante un tiempo. Es tan guay. Le llamaré Mickey, respondió Alexei. Natasha sonrió. Ahora, ella misma estaba deseando darle un nuevo hogar al cachorro con la ayuda de Alexei. Además, Natasha pensó que sería un buen comienzo para su relación. Y ya se ha calentado un poco, dijo tocando la oreja del cachorro. Sí, Mickey es un buen chico. Y tú también, dijo Alexei con una sonrisa, que una vez más hizo que las mejillas de Natasha se sonrojaran vergonzosamente. Me gustan los animales en general, murmuró Natalia en voz baja. Lo comprendo. Yo también tuve un cachorro cuando era niño. Era solo un bebé cuando lo atropelló un coche, dijo Alexei con tristeza. Natasha se estremeció involuntariamente. Sabía lo doloroso que era perder a un animal favorito. Sabía lo doloroso que era perder animales queridos. Lo siento. No quería molestarte. No pasa nada. No pasa nada. Estoy acostumbrado, respondió Alexei y volvió a coger los remos. El barco se deslizaba suavemente por el agua. Natasha miró la puesta de sol y pensó en su propio. ¿Te bañas a menudo aquí?, preguntó a Alexei. Cuando tengo tiempo, a menudo. Me gusta estar aquí.
Es tranquilo y apacible. En aquel momento Natasha sintió en el alma lo mismo que había sentido el día en que había visto por primera vez a Alexei en casa de su difunta esposa. Su corazón latió más rápido, sus mejillas se sonrojaron y la esperanza brilló en sus ojos. Natasha inhaló profundamente, saboreando el silencio. El sol ya se deslizaba hacia el ocaso, lo que significaba que su paseo estaba llegando a su fin. Los pájaros cantaban en el alma, y en el cielo, en lugar del resplandor del atardecer había un arco iris imaginario. Como vivían en distintos barrios de la ciudad, Natasha convenció a Alexei para que no la despidiera. No está lejos para caminar. ¿De qué hay que tener miedo? Es un barrio tranquilo. Alexei se resistió al principio, pero luego aceptó y se despidió de ella con un beso en la mejilla. Natasha caminaba por la acera, revoloteando entre las nubes como un hada. De repente, sintió claramente la presencia de alguien detrás de ella. Natasha se detuvo y se giró bruscamente. A nadie. Debía de parecerlo, pensó y siguió caminando. Excepto que la sensación de incertidumbre seguía sin desaparecer. Mirando a su alrededor de vez en cuando, Natasha se esforzaba por identificar la fuente de su ansiedad. Está bien, se susurró a sí misma, intentando calmarse y recuperar su respiración agitada. Pero el instinto le dijo a la joven madre que alguien la estaba vigilando. Aunque se detuvo y miró a su alrededor varias veces de camino a casa, seguía sin haber nadie detrás de ella. Quizá me he vuelto paranoica por eso, pensó con ansiedad. Pero la desagradable sensación seguía sin dejarla marchar, haciéndola sentir como un conejo cazado. Ya en la puerta de su propia casa, Natasha se volvió de nuevo y vio a una mujer de pelo largo y oscuro, que se agachó rápidamente detrás de un poste junto a los cubos de basura. El corazón de Natasha martilleaba con más fuerza. Tal vez deberíamos llamar a la policía. ¿Pero qué dirá? Que la persigue una sombra. Eso es ridículo. En ese momento, Natasha decidió consultar con Alexei por teléfono. Siento molestarte otra vez, pero quería preguntarte algo. ¿Conoces a una mujer que pueda seguirme? ¿Mujeres? ¿Qué quieres decir, Natasha? ¿Lo dices en serio? Preguntó Alexei. Sí, en serio, Siento como si alguien me estuviera siguiendo. Incluso vi a un acosador. Es una mujer, de unos 30 años. Quizá más. No sé quién puede ser. Pero todo esto no me gusta mucho. Exclamó Natalia. Natasha, estás sobrecargada de trabajo. Solo necesitas descansar y estarás bien. No sé, quizá lo que está pasando tiene algo que ver con tu mujer, sugirió Natasha. ¿Con Daria? ¿No estarás de broma? Natasha, no te inventes historias, por favor. Te aseguro que hace tiempo que se fue y que su cuerpo descansa en el cementerio de la ciudad. Alexei no pudo contenerse. Natasha negó con la cabeza. Tal vez. Tienes razón. Pero mi instinto me dice lo contrario. La voz de Alexei era férrea. Natasha, tienes que hacer algo al respecto. Realmente no sé cómo ayudarte. Pero necesitas calmarte. Tal vez deberías ver a un consejero. ¿Y si es un ataque de nervios? Las lágrimas brillaron en los ojos de Natalia. Vale, lo que tú digas, dijo y colgó. En ese instante, decidió ir a su habitación y mirar por la ventana que daba a la calle. Pero no había nadie, por supuesto. Natasha exhaló un suspiro de alivio y estaba a punto de alejarse de la ventana cuando vio la silueta de alguien en el lado opuesto de la calle. Era una mujer. Se quedó allí, mirándola sin acechar. Natasha chilló de asombro. La mujer sonrió. Era Daria. Natasha retrocedió instintivamente y retiró las cortinas. No, no puede ser. No es real. Susurró, temerosa de volver a mirar por la ventana. Después de ducharse, Natasha se tranquilizó un poco y, tras acostar a los niños, se encerró en el dormitorio. La noche transcurrió inquieta y Natasha apenas durmió, pensando en lo ocurrido. Y la mañana trajo una nueva molestia familiar para todas las madres del planeta. Mamá, ¿qué vas a comer hoy? Y sonó la voz de Varia. Su hija, eterna optimista, siempre daba vueltas bajo los pies de Natasha, siempre dispuesta a la aventura. Patatas y chuletas, respondió Natasha, intentando no mostrar lo cansada que estaba.
Cada día era más difícil ocultar a sus hijos lo duro que era para ella. Limpiando pisos y casas. Con prisas constantes, sin darse tiempo ni siquiera para su propia vida. Y luego está esta extraña vigilancia. ¿Habrá helado? Varia insistió. Por supuesto, no podemos quedarnos sin helado, sonrió Natasha. Ella misma quería helado, pero se dio cuenta de que no había dinero para todo. Decidida a hacer un viaje rápido a la tienda, Natalia cogió su bolso y cerró silenciosamente la puerta tras de sí. La calle estaba poco concurrida a esa hora, y Natasha se sintió. Así también habrá menos clientes en la tienda. Más rápido para comprar lo que necesitas, más rápido para volver. Mientras tanto, 50 metros calle arriba, un jeep negro se detuvo. Una mujer con un vestido oscuro y unos zapatos de tacón alucinantes salió de él. Era alta y delgada, con el pelo oscuro recogido en un moño. Llevaba unas gafas de sol negras que ocultaban sus ojos. Natasha dio unos pasos y se quedó paralizada de asombro. La reconoció de inmediato. Era Dasha, la mujer de Alexei, cuya casa había limpiado hacía una semana. Natasha recordó su foto en un marco negro sobre la chimenea del salón. Dios mío, ¿es realmente ella? Pasó por la mente de la joven limpiadora. Dasha caminó lentamente en su dirección, con la cabeza gacha. Natasha retrocedió, sin querer encontrarse con su mirada. Nunca había visto a Dasha en persona, solo en fotos. Y ahora, no podía creer lo que veían mis ojos. No tengas miedo, no quiero asustarte, dijo Dasha, deteniéndose frente a Natalia. No es nada, respondió Natasha. Solo quiero preguntarte, ¿trabajas como limpiadora, no? ¿Verdad que sí? Preguntó Dasha. Sí, trabajo de limpiadora de guardia, respondió Natasha. ¿Fuiste tú quien limpió la casa de Alexei, no? Volvió a preguntar Dasha. Sí, respondió Natalia, sintiendo que le sudaban las palmas de las manos. Daria sonrió. ¿Puedes decirme qué pasa ahí dentro? ¿Ocurre algo? Preguntó Natasha, sin comprender. Sí, absolutamente. Quiero saber qué hace y con quién pasa el tiempo. Quiero saber a qué se dedica ese imbécil. Pero no sé nada, respondió Natasha tímidamente. ¿Me tomas por tonto? Limpiaste su casa. Así que lo viste todo. Tengo derecho a saberlo. Yo, no puedo, respondió Natasha, sintiéndose impotente. ¿Te da pena? ¿O crees que merece compasión? No le conoces de nada. No creo nada, respondió Natasha, sin intentar sostenerle la mirada. Vete, por favor, pidió Natasha un poco más tarde, incapaz de soportar más esta conversación. Entonces, al menos mira esto, gritó Dasha, sacando una fotografía de su bolso y poniéndola en la mano de Natasha. Natalia tomó la fotografía con inquietud. La foto era de Dasha, la misma que había en casa de Alexei. Solo que en esta foto Dasha no está sola, sino junto a su hermana, que era como dos gotas de agua parecidas a ella. Vete. No me lo creo. Es todo un montaje fotográfico, susurró Natasha, y devolviéndole la foto, apartó la mirada. Daria sonrió y se alejó lentamente de Natasha. Se detuvo a unos pasos de la mujer y, mirándola con desprecio, se dirigió hacia el jeep. Natasha, por su parte, se quedó sola, pensando en la foto con los dos gemelos. En ese momento, todavía no podía creer lo que acababa de suceder. Igual que no podía creer que Dasha estuviera viva. Después de comprar casi al azar, Natasha caminó lentamente hacia su casa, sin apenas mover los pies. Ese mismo día, Alexei la llevó personalmente al médico. El médico escuchó la confusa historia de Natasha, luego sonrió y dijo: Natalia Igorevna, estabas muy preocupada por la muerte de tu marido, y luego empezaste a preocuparte por Alexei. Necesitas descansar, tomar sedantes. Vuelva en una semana para una cita de seguimiento. Ya verá, todo cambiará para mejor. Natasha salió de la consulta del médico destrozada. No quería creer que lo que había visto era fruto de su imaginación. Ya está. Así está mejor. Es que te has alterado demasiado, cariño, dijo Alexei con una sonrisa. Las siguientes horas, Natasha las pasó inquieta y nerviosa. Miró ansiosa a su alrededor, esperando ver a Daria o a su hermana gemela. Alexei se lo tomó con la debida indulgencia.
Compadecido por las confusas explicaciones de Natasha, pensó que la mujer había sufrido un colapso mental por relacionarse con su difunta esposa. Natalia, por su parte, hizo todo lo posible por demostrar a su amante que realmente había visto a Daria. Por otro lado, no tenía pruebas de que tuviera razón. La doble de Dasha se le acercó prácticamente en una calle desierta, le mostró una fotografía y luego desapareció en dirección desconocida. O tal vez es realmente una visión y nada de eso existe. Aunque Alexei también era bueno, podía, por supuesto, comprobar lo que pasaba. ¿Y si Dasha tenía realmente una hermana? Se extrañó la joven madre. Natalia no sabía la respuesta a esa pregunta. Como toda la situación la estaba agotando, decidió tomarse un par de días libres en la empresa de limpieza Cleanland. ¿Qué otra cosa podía hacer cuando Alexei no creía ni una palabra de lo que decía su nuevo conocido? Por supuesto, Natasha se dio cuenta de que el empresario intentaba hacerlo mejor y quería evitar que se sintiera abrumada. En cambio, el efecto fue escaso. Y ante el mero intento de conocer de Alexei los detalles de su vida matrimonial con Dasha, chocó de inmediato con un ensordecedor muro de incomprensión. ¿Qué quieres de mí, Natasha? Ya te lo he contado todo. Dasha y yo estuvimos casados poco tiempo. Pasé la mayor parte del tiempo en el extranjero. Era más conveniente para todos, ¿sabes? Ella se ocupaba del hogar y cuidaba de la casa, mientras yo ganaba dinero y hacía negocios, volvió a explicar Alexei. Natasha miró con nostalgia a su interlocutor. Mira, quizás Dasha tenía a alguien, una hermana, un hermano, o un primo. He visto esta foto. Y en ella Dasha estaba junto a su copia. No creo que fuera un montaje fotográfico, ¿sabes? Alexei sacudió la cabeza con tristeza. Bueno, intentaré hacer averiguaciones. Pero no creo que sirva de nada. Dasha rara vez hablaba de su pasado. Había rumores de que había estudiado en algún internado u orfanato. De todos modos, no me hice esa pregunta. No tenía tiempo para eso. Tuvimos una boda modesta. No vino casi nadie de su parte, y nadie de mi familia vino en absoluto. Ante la mención de un orfanato o un internado, Natasha se volvió visiblemente recelosa. En ese momento se dio cuenta de que tal vez en ese hecho residía el misterio de Daria. A decir verdad, todo parecía muy extraño. Casarse con un extranjero y soportar la separación constante provocada por los viajes de su cónyuge, parecía bastante sospechoso. Decidida a averiguarlo todo en persona, al día siguiente Natalia fue a escondidas de Alexei al mismo internado donde supuestamente se había criado Daria Gromova. Por desgracia, aquí le esperaba su primer contratiempo. Según explicó el director a Natasha, hace unos años se quemó el archivo del internado y con él desapareció toda la información sobre sus alumnos. Especialmente los que se graduaron hace unos años. Como la dirección del internado había cambiado hacía tiempo, ninguno de ellos conocía personalmente a Dasha Gromova. Natasha estaba a punto de irse sin nada cuando el director la detuvo en la puerta y añadió en voz baja. Mira, creo que deberías ir a ver a Arkady Borisovich. Es nuestro conserje. Dicen que lleva en este puesto casi desde la misma apertura del internado. Así que deberías hablar con él, y tal vez averigües algo. Natasha se encogió de hombros, insegura, y luego agradeció a la directora su ayuda. Encontró a Arkady Borisovich casi de inmediato. Un anciano encorvado y con forma de herradura barría el patio con la misma minuciosidad que caracteriza a todas las personas de edad. Son los jóvenes los que siempre tienen prisa por llegar a alguna parte y hacen todo lo posible por llegar. No todos, por supuesto, pero un cierto porcentaje de ellos son morosos. Cuando Arkady Borisovich oyó que era exactamente lo que interesaba a Natasha, vaciló, y su rostro se ensombreció y se arrugó. Frunció el ceño, se detuvo un momento y luego dijo: ¿Sabes qué, cariño? Antes de preguntar por Dasha Gromova, deberías preguntar por su hermana, Alina. Eran gemelas. No se notaba la diferencia. Excepto que tenían personalidades diferentes. Dasha era una verdadera alborotadora, con nada más que travesuras en su mente. Pero Alina era una chica con sentido común. Estudiaba bien y era todo lo contrario a su hermana. Natasha se quedó sorprendida. Arkady Borisovich, ¿por casualidad estás confundiendo las cosas? ¿Tal vez las cosas eran completamente diferentes?
Ha pasado mucho tiempo, ¿no? Arkady Borisovich sonrió. Pero, sabes, cariño. Lo confunden cuando empieza la demencia. Y sabes, mi mente todavía está bien. Así que te diré esto. No me sorprendería que Daska Gromova metiera a su hermanita en algún lío. Natasha se estremeció y preguntó. Arkady Borisovich, ¿puedes respaldar tus palabras en caso de cualquier cosa? Ya sabes, para la policía o para mi marido que viene a hacer preguntas. El anciano conserje sonrió. Claro que sí. Incluso puedo decírtelo bajo juramento si es necesario. Me pregunto cómo acabó Daska Gromova. Puedo sentir en mi corazón que probablemente se metió en algún tipo de situación, y arrastró a su hermana con ella. Conteniendo a duras penas su excitación, Natasha sacó su smartphone del bolsillo y marcó el número de Alexei. Al principio, el empresario se tomó las palabras de Natasha con cierta ironía. ¿Estás inventando tus propias ideas otra vez, no? Bueno, el médico te lo dijo, todo es el resultado de un trastorno mental. Tuvimos una situación así, tú perdiste a tu marido, yo perdí a mi mujer, así que perdiste la salud en esta tierra. Natasha escuchó pacientemente las palabras escépticas de Alexei, y luego, con mirada decidida, le pasó el auricular a Arkady Borisovich y le explicó lo que tenía que decir. Fue entonces cuando le tocó a Alexei sorprenderse. Lo último que esperaba oír era lo que le había dicho el anciano conserje. Todo sonaba tan fantástico que Alexei no podía creer lo que oía. Al empresario le pareció que ahora se pellizcaría la mano y todo aquello desaparecería como un mal sueño. Pero por mucho que lo hiciera, la voz mesurada y ligeramente ronca de Arkady Borisovich seguía sonando en el altavoz de su teléfono. Fue entonces cuando el empresario extranjero se dio cuenta de que, 3 años atrás, Daria Gromova simplemente le había engañado. Lo más probable es que Dasha instigara a su hermana Alina, más lista y maleable, a hacer de cebo para que un rico hombre de negocios se llevara a una de ellas. Pero como no todos podían reunirse con la verdadera Daria Gromova, era de esperar que la elección de Alexei recayera en Alina. Como resultó en el curso de la investigación posterior, Daria suprimió por completo a su hermana y, habiéndola hecho pasar por un rico hombre de negocios extranjero, utilizó descaradamente la riqueza que recayó sobre ellas. Mientras Alina esperaba pacientemente el regreso de su marido de un viaje de negocios al extranjero, Dasha gastaba su dinero en restaurantes y clubes nocturnos. Lo mejor era que Dasha no tenía ninguna relación con Alexei. En un momento dado, se limitaron a intercambiar documentos con su hermana para vivir la vida del otro. Es decir, enredar las cosas de tal manera que este extremo profundo se convierta en un nudo muerto. Al principio, Alina no sabía por qué Dasha había hecho tal cosa. Todo salió a la luz mucho más tarde, cuando la hermana decidió inculpar a Alina y organizó un falso robo en casa de Alexei. Encontré a las personas adecuadas y les mostré dónde estaba la caja fuerte con el dinero y los valores. Pero solo en el ataque, las amigas de Dasha, demasiado entusiastas, no calcularon la fuerza y empujaron con bastante brusquedad a Alina, que en ese momento no sospechaba nada. El impacto de la caída por las escaleras resultó fatal para la desafortunada mujer. Así que, sin quererlo, Dasha se suicidó. Pero no literalmente, sino sobre el papel. Ahora, para todos, Daria Gromova estaba muerta, y en su lugar, a escondidas de todos vivía Alina Gromova, de la que pocos sabían gracias al archivo quemado del internado. Y solo gracias a un anciano conserje, cuya memoria seguía siendo tan aguda como en su juventud, fue posible seguir el rastro de Dasha. Lo único que Alexei no pudo entender durante mucho tiempo fue por qué Daria le perseguía y por qué le acosaba, llevando a Natasha al frenesí. Pero eso también tenía una explicación lógica. Todo era culpa de la envidia elemental. Cuando Dasha vio que el marido de su difunta hermana llevaba una vida feliz e incluso había conseguido encontrar una nueva novia, no pudo evitar añadir su propia cucharada de alquitrán a su relación. Fue entonces cuando empezó a seguir a Natasha, disfrutando del hecho de que la desafortunada mujer creyera estar viendo en ese momento al fantasma de la difunta Daria. En realidad era mucho más sencillo que eso. Y no había fantasmas. Y solo estaba Daria Gromova, que por el afán de lucro no perdonó ni a su propia hermana. Todo esto salió a la luz lejos de ser inmediato, pero solo después de que Alexei contratara simultáneamente a 2 investigadores privados,
que empezaron a indagar desde lados distintos. Al cabo de una semana, los investigadores privados se descubrieron mutuamente y se dieron cuenta de que buscaban a la misma persona. Cuando Alina, alias Daria Gromova, fue finalmente detenida, lamentó sinceramente no haberse contenido y le enseñó a Natasha la foto con las hermanas gemelas. Al fin y al cabo, si el estafador no lo hubiera hecho, para Natalia y Alexei habría seguido siendo hasta hoy solo un fantasma de la esposa fallecida. Durante el interrogatorio, Daria Gromova confesó que en el futuro quería volver loco a Alexei para quedarse con el resto del dinero de sus cuentas bancarias. En el fondo de su mente, por alguna razón, seguía culpando al empresario de la muerte de su hermana, como si hubiera sido a Alexei a quien se le hubiera ocurrido robar y empujar a su mujer por las escaleras. Al investigar este caso, incluso los agentes de investigación criminal más experimentados tuvieron que admitir que Daria Gromova resultó ser una criminal maestra. Habiendo cometido una atrocidad por manos ajenas, consiguió no solo malversar el dinero de la caja fuerte de Alexei, sino también vivir feliz todo ese tiempo, disfrutando de que el desafortunado empresario sufriera por la pérdida de su esposa. Ella misma fue a ver a Alena al cementerio solo una vez, cuando soñaba con ella. Daria no creía en el misticismo, pero entonces sintió que Alena quería darle una señal. Pero de cuál, Dasha nunca se dio cuenta. Solo se dio cuenta de ello en un centro de detención, donde fue acusada de organizar un robo y homicidio de su propia hermana. Un par de días después, detuvieron a los cómplices de Daria Gromova. Muchos de ellos se fueron a otras ciudades y se sintieron tranquilos, pensando que habían realizado la estafa del siglo. Pero, como sabemos, el castigo sigue invariablemente a quienes han infringido la ley al menos una vez. Natasha, en cambio, por fin pudo respirar tranquila. Al fin y al cabo, todo este tiempo no sabía lo que realmente le estaba pasando. Tras el incidente de la detención de Dasha, Alexei se disculpó públicamente con Natalia, se arrodilló y le entregó una caja forrada de terciopelo. «Cásate conmigo y perdóname por haber sido tan tonto», le dijo el empresario con voz temblorosa. Natasha sonrió, antes de responder de acuerdo y besar a Alexei. En ese momento, ella ya sabía que su vida juntos sería larga y feliz, ya que tuvieron que soportar pruebas tan duras al principio de su relación. Lo que significa que en el futuro su unión será feliz y sin nubes, tal y como ella había soñado durante años. Como si quisiera apoyar a su amo, el perro de Mickey ladró con fuerza y empezó a lamerle la mano. Alexei sonrió y abrazó a Natalia, dirigiendo una mirada cariñosa a sus 4 hijos. Un mes después se celebró una boda, en la que Kolia, Varenka, Masha y Egor rodearon a su madre vestidos de gala y se pusieron a bailar a su alrededor. A Natasha se le llenaron los ojos de lágrimas al pensar que tal vez su exmarido Sergei la estaba mirando desde el cielo y bendiciéndola mentalmente para que tuviera una vida larga y feliz. Si te ha gustado esta historia, te pido que me apoyes con un botón de pulgar hacia arriba y te invito a suscribirte a mi canal de historias de vida increíbles.